Hace un par de semanas atrás hice esta encuesta. ¿Les gustaría una vez al mes un compilado de los videos respondiendo a kirchneristas? Sí, con toda la respuesta, fue la ganadora y por lo tanto no tengo más que decirle que disfruten. Lo que sí, les saqué la introducción para que no se haga largo, igual que al final, para hacer un solo final. Primer comentario. Caputo está destruyendo la economía argentina. Por las medidas económicas del tombero serial de Caputo, los kirchneristas van a volver, como lo hicieron después de Macri. Así, veamos cuáles son los resultados de las medidas de Caputo, así como las de Milei. Bueno, inflación. Empezamos bastante más tranquilo. Bueno, podemos ver que en diciembre pegó un salto bestial, pero cayó. Y cayó muchísimo. ¿Eso sabes qué significa? Que la economía ya no te suben los precios todos los días, que en la economía tenés perspectiva a futuro y que en la economía ya baja la pobreza. Ahora, no me creas a mí porque vamos a ir a los datos meramente. Y perdón, pero yo hoy tenía ganas de ver muchas grafiquitas, así que vamos a ver muchas gráficas. Por el otro lado tenés el riesgo país. La asunción de Milei estaba cerca de 2.500 puntos básicos. Sí, está abajo de 600 actualmente, porque eso es desde hace un par de días atrás. Así que eso también es un buen indicador de que Argentina está bien vista hacia el extranjero, lo que nos lleva a que podamos tener crédito, a que nos lleva a que podamos eliminar el cepo, lo que nos lleva a muchas cosas que a futuro van a beneficiar a la Argentina. Sin embargo, si no me crees, veamos cómo nos miran. Sí, los mercados tienen confianza de que Argentina va a cumplir con los plazos para pagar los vencimientos de deuda, lo que me lleva al segundo gráfico de riesgo país. Como podrás ver, este está hasta octubre, pero la particularidad es que nos muestra parte del periodo anterior a que asuma Milei. Podés ver antes de que él asuma una fuerte caída del riesgo país. ¿Por qué? Massa hizo bien las cosas, Alberto hizo bien las cosas. No, ya había ganado Milei y por lo tanto, ya de antes de que él asuma, había un poco de confianza de que el país iba a tomar un rumbo que se necesitaba para empezar a pagar las deudas, saliendo de esta forma del riesgo de defaultear a la Argentina. Ahora, todo esto quizás no te importe, porque eso es para los grandes empresarios y boludeces por el estilo. Así que vamos a algo que nos interesa a todos, la pobreza. Puedes ver ahí el gráfico del avance de la pobreza en los últimos años. Terminando, sí, en enero 24, puedes ver 57,4, una bestialidad. Sí, viene por la quita de controles de precios, viene por la devaluación que se hizo en diciembre, hasta ahí lo tenemos claro. Sin embargo, todo esto, ¿cómo siguió? Porque esto va a estar ligado con el último comentario, pero no importa. ¿Cómo siguió esto después? Sí, el primer trimestre dio como resultado en la media 54,8, 51 en el segundo, o sea que la pobreza cayó un poco, y ahora el último trimestre, 38,9. Eso es una caída de la pobreza. Ahora, ¿querés ir un poco más allá? Indigencia. El primer trimestre dio de media 20,2. Bestial. Sí. Ahora, 16. Una baja de la indigencia. Y después, 8. Una baja notoria de la indigencia. Y para terminar con vos, déjame decirte que yo siempre antes de responder un comentario hago la tarea y veo a quién le estoy respondiendo. Pensé que ibas a ser un creador, así que me estaba dando una perspectiva, pero no te ve nadie, lo cual no importa, no viene al caso, pero sí quiero agradecerte porque con esto me hiciste dar muchas ganas de volver a ver Bastardos sin Gloria. El personaje de Hans Landa de Tarantino, ¡mua!, impecable. Así que gracias por eso. Pero con respecto a lo anterior, lamento decirte que no tenés idea. Bueno, pasemos a dos comentarios que nos hagan tranquilizarnos un poco antes de volver a la avalancha de datos. Bueno, Mr. Monkey, la verdad es que ustedes hablan puras huevas. Que se habla mal. Porque al fin y al cabo, más allá de algún error de pronunciación o algo por el estilo, que suele pasar, no creo estar hablando boludeces porque te muestro todos los datos. Sin embargo, sí, como ya he dicho, hago mi tarea y la verdad es que tocas muy bien la guitarra, pero tampoco, no tenés argumentos. Freyja, estabas desaparecido, querido. Creo que la última respuesta te dolió bastante y no volviste a aparecer más. Sin embargo, parece que te olvidaste y volviste. Y de la misma forma que vos me has tratado, te voy a responder. Así que se me la banca. El cerebro se te quemó, por eso es tremendo mileitudo. Bueno, resulta de que volví a entrar a tu perfil porque, dicho sea de paso, tenés algunas canciones que están buenas, pero encontré algunas novedades. ¿Cómo es eso de que tenés canciones que dicen Lenin es mi amigo, Trotsky es mi amigo? No tenés idea del daño que hizo Lenin y Trotsky, ¿verdad? No tenés idea. Sos un comunistoide más, pero tampoco tenés idea de lo que representa el rock. Tampoco tenés idea. Así que, amigo mío, el rock se supone que es libertad y libre pensamiento.
estar en contra del poderoso que quiere oprimir a la gente, no en contra de aquel que quiere liberar las cosas para que la gente a base de mérito crezca. Así que ni siquiera sabes qué es lo que vos querés. Y llegamos al comentario que más le va a doler al kirchnerismo, por lo menos al kirchnerismo de Néstor, como suelen decir, porque deberían de estar muy de acuerdo con lo que está haciendo Milei. Ya vamos a llegar a eso. Néstor, el mejor presidente en 50 años, estabilizó el país, pagó la deuda eterna que adquirieron las botas y el maldito conservador de Menem, y le puso plata al obrero argentino. Una aclaración rápida y es, las botas me imagino que hace referencia al gobierno militar, pero como estoy preparando un video con respecto al tema, lo único que te voy a decir es, si en el tercer gobierno de Perón no se hubiera firmado el decreto de aniquilamiento que le dio tanto poder al Ejecutivo y a los militares, no hubiera existido. Así que también háganse encargo de las cagadas que se mandaron, porque se hacen los boludos y se lavan las manos. Sin embargo, tenemos que ir a la ley de convertibilidad para entender bien lo de Néstor. Bueno, la ley de convertibilidad ponía el 1 a 1, evitaba que se pueda devaluar la moneda, la emisión monetaria estaba indexada de acuerdo a la capacidad de dólares que tuviera el país, o sea, $1, $1. Así de simple. Bueno, en la primera parte del gobierno de Menem, todo bien, todo bonito, se sale de la hiper, hay estabilidad, perfecto. El segundo mandato de Menem, por el contrario, tiene un gran problema, y es que había que salir de la convertibilidad. Obviamente, te la voy a aceptar si me decís, eso lo sabemos ahora, en ese momento no se sabía. Es cierto que el diario del lunes todo el mundo es estadista, y por lo tanto, sabemos lo que había que hacerse. Se tenía que haber salido de la ley de convertibilidad en su segundo mandato porque no se podía mantener, lo que llevó a un incremento en la deuda del país en moneda extranjera. Así que sí, Menem tomó muchísima deuda para mantener el 1 a 1. Sin embargo, decir que es conservador y nada tiene que ver con ustedes, me está mintiendo en la cara porque elegí la que quieras. La que va con Duhalde como vice, la que va con Rucauf, la que fue compitiendo contra Néstor, la que fue como senador, elegí la que quieras. Siempre por el peronismo. Ahora, para enero del 2002, sí, se deroga la ley de convertibilidad, permitiendo de esta forma la devaluación, llevando de enero, 6 de enero del 22 del 1 al 1, a septiembre 3,8 a 1. Y si te lo estás preguntando, sí, eso impacta directamente en la inflación, que ya vamos a ver más adelante el tema de la inflación, pero también licúa salario, jubilaciones, todo lo que se te ocurra en pesos, pero también licúa la deuda. Por eso los ahorristas estaban tan furiosos cuando le pasaron sus ahorros en dólares a pesos. Lo que nos lleva ya al 2003. Néstor Kirchner refinancia la deuda. No es que empezó a pagar desde el día 1 como la gran mayoría de los kirchneristas cree. Reestructuró la deuda 3 años que, esperen, por favor, no nos pasen por encima. Lo cual, ¿saben qué? Está bien, porque la Argentina no tenía capacidad de pago y por lo tanto había que pedir por favor algún plazo para poder pagar. Así que en ese caso es la decisión correcta. Ahora, decir que desde el día 1 pago es mentira. Segundo, para el año 2005 tenemos el gran problema de los fondos buitres. Se hicieron los zamboludos y a varios fondos buitres le dijeron, no, esa deuda no es de nosotros. ¡Pum! Descontada de lo que debemos. Ya está. Que llevó a varios juicios a la Argentina posteriormente. Así que no es que se pagó todo. Se hicieron los tontos y hubieron varias cosas que no quisieron pagar y lo sacaron de las cuentas. Eso también. Y se los voy a poner esto como un ejemplo hogareño. Si alguien te está pagando, que pide plata prestada y te está pagando, ¿vas a dejar de prestarle plata si encima estás ganando? No, no vas a dejar. ¿Por qué piensan que desde el 2005 al 2008 se perdió todo financiamiento externo excepto el del gobierno de Venezuela con los petrodólares? Justamente porque no se le quería pagar a los fondos. Y el único que permitía era su amiguito Maduro. Ahora, al fondo se le debían 9.500 millones de dólares. Nada más. Bueno, nada más y nada menos. Pero podemos ver ahí que hasta el año 2010 la deuda cayó y a partir de ahí empezó a crecer. Así que la época kirchnerista también tomó deuda. Sin embargo, este tema para otro video porque es parte de Cristina. Así que no me voy a meter ahí. Pero, ¿cómo se pagó todo esto? A base de las cuentas claras y bastante suerte. Se habla de viento de cola por los commodities. O sea, precios mucho más altos de lo común con respecto a las cosas que exportamos nosotros, lo que le trajo muchísimos dólares al país. Dólares que fueron utilizados bien, a diferencia de otros gobiernos, pero eso cabe remarcarlo. Entonces, trajeron muchos dólares y se utilizó para pagar deuda. Entonces, esto no es posible sin que el país tenga algunas cuestiones bastante claras. Primero, no había brecha cambiaria, que es lo que hoy se busca, eliminar la brecha cambiaria. Pero hoy están enojados, pero con Néstor está bien. No, eso es una doble vara, es una doble moral.
Y no es correcto eso. Si no tenés una balanza comercial sana, no podés pagar deudas. Es así de simple. Ahora, ¿qué más tenía? Sí, superávit fiscal. No estaban gastando más de lo que recaudaban. Y por lo tanto, eso también benefició bastante a Néstor Kirchner para poder pagar deudas. Pero también me lleva a que todos estos ajustes fueron hechos por el gobierno anterior, no por él. Lo que nos lleva, sí, a otra gráfica más. Ahí tienen otra grafiquita que esta vez es PBI con respecto al llamado viento de cola. Podemos ver que Néstor tuvo bastante viento de cola y eso empezó a crecer. Pero, asimismo, también lo hizo el PBI. O sea, los commodities internacionales influyeron muchísimo en la época kirchnerista para que esa década ganada, como ustedes le llaman, sea de bonanza, lo cual, si esto no hubiera ocurrido, hubiera pasado lo de Alberto Fernández, porque al fin y al cabo, Alberto Fernández sí tuvo que gobernar y podemos ver que aún con niveles similares a los de Néstor Kirchner, fundió al país. Lo que al mismo tiempo nos lleva a otra gráfica y es con respecto a pobreza e indigencia. Podemos ver ahí el pico del 2001-2002 y sí, luego de una devaluación fuerte, viene la recuperación. Parte de la recuperación fue durante el gobierno anterior, muy breve, pero durante el gobierno anterior a Néstor Kirchner, y Néstor agarró todo el proceso de recuperación respecto a pobreza. Entonces, no atribuyan cosas que es un rebote económico, simplemente es eso. Ahora, sumado al viento de cola, era imposible que Néstor chocara el país. Ahora, lo agregamos a la imagen, perdón por la calidad, pero podemos ver acá en la línea gris qué es lo que me interesa. Bueno, resulta que después de la devaluación es evidente que la pobreza y la indigencia va a caer, pero al mismo tiempo el viento de cola para. Y entonces, ¿qué es esa sombra gris? La ayuda que daba el Estado a la gente. Cuando todo esto paró, el Estado tuvo que, para poder mantener los números, salir y empezar a gastar y gastar y gastar plata del contribuyente. Emitir dinero. Y sí, ya sabemos cómo terminó eso. Una alza de la inflación. Y si no me quieren creer, no se quejen, pero vamos a otra gráfica más. Yo ya les avisé al principio que iba a haber muchas gráficas. Bueno, podemos ver la inflación desde los 90 hasta el 2018. Podéis ver muy claramente en esa gráfica el pico que es con la devaluación en el 2002. El pico alza y cae. ¿Por qué cae? ¡Qué coincidencia! Ahora se hizo una devaluación en diciembre del año pasado, del anteaño pasado ya sería, y subió la inflación y empezó a caer. ¿Por qué? ¿Se entiende? No es una casualidad, es una constante. Si se hacen las medidas que se tienen que tomar, va a impactar negativamente los factores que nos interesan, pero luego de eso se van a acomodar. Es algo normal. Ahora, ¿qué pasó después de esto? Luego de llegar a los mínimos, no supieron mantener esto. Y sí, la inflación empezó a trepar, hasta que se hizo un desastre, pero fue una tendencia alcista siempre, lo que nos lleva a algo. ¿Quién habrá sido la señora que se le ocurrió, junto con un enano comunista, de intervenir los datos del INDEC? Modificando de esta forma datos para engañar con los números y que llevó un juicio de 1.500 millones de dólares que la Argentina tiene que pagar hoy. Pero no nos desviemos porque algún kirchnerista se va a enojar con esto. Pero bueno, ahí pueden verlo más en detalle. Una inflación alcista gracias a Néstor Kirchner. Lo que me lleva a una pequeña duda. Kirchnerista de Néstor. Bueno, ¿no deberías de estar bastante feliz con las medidas que está tomando Milei, considerando que son medidas muy similares, no iguales, pero similares, a las que llevaron a que Néstor tuviera un buen gobierno y pudiera bajar la pobreza? Pero no te veo feliz con esto. Ah, no, porque la transición es importante, tiene que hacer los ajustes y permitir a un peronista asumir. ¿Cómo es eso? O sea, ustedes lo que quieren es que otro pague el costo político, ustedes asumir y llevarse las flores de los buenos resultados de las políticas que otro toma. Hay varias cosas interesantes. Primero, estaríamos muchísimo mejor que con el delincuente que está ahora. Con Nicolás del Caño estaríamos mejor. Con Nico del Caño. La charla siguió su curso y llegaron a las denuncias de Milei. Bueno, lo denunciaron por venta de cargos, violencia de género, apología del delito, y ahora es el que pagó las coimas a los senadores para que le voten la ley bases. Empecemos por apología del delito. José Luis Espert dijo, no tienen que pagar tanto impuesto como Kicillof lo quiere. Recordá esto. Ahora, Milei salió a apoyar a Espert. ¿Por qué? Porque Kicillof estaba aumentando desmedidamente los impuestos porque no sabía cómo costear todo el gasto que estaba haciendo. Entonces Espert dijo, no paguen tantos impuestos. Milei salió a apoyarlo y por eso lo denunciaron por apología del delito. Lo cual es cierto, yo inclusive hice un video que
Milei no tendría que haber abierto la boca con respecto a ese tema, pero también es cierto de que Kicillof se estaba sobrepasando con respecto a la cantidad de impuestos, llevando a un incremento de los bienes y servicios a los que le estaba reventando con impuestos, y no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. Y esto, cuando hice su video correspondiente, mencioné el ejemplo del pollo, acá en Tucumán, porque gran parte del pollo viene de Buenos Aires. El pollo había tenido un aumento bastante grande en su momento, culpa de la cantidad absurda de impuestos que estaba poniendo Kicillof. O sea, Kicillof no solamente estaba perjudicando a la provincia de Buenos Aires para poder seguir su populismo, sino además perjudicando a todo el resto del país. Por ese motivo viene. Pasemos a la venta de candidaturas. Esto es a Kikuchi que lo han denunciado, no a Milei, a Kikuchi. ¿Quién es Kikuchi? El que era el armador de la Libertad Avanza. Recordemos que cuando alguien está armando un partido político, no puede estar en todos los frentes. En otras palabras, no puede estar pregonando, yendo a programas, al mismo tiempo armando, al mismo tiempo viendo a cada candidato. No puede. Y por lo tanto es algo que se tiene que delegar. Ahora, si la persona que le delegaste es la que está cagando a la gente, ya es otra historia. Por eso a Kikuchi lo denunciaron, no a Milei. Con respecto a la denuncia de violencia de género, quizás tengas un punto porque sí, hizo sentir mal a una mujer y todo lo que vos quieras. Pero acá hay dos cosas que hay que tener muy en cuenta. Una es algo que ya he mencionado anteriormente que no me gusta de Milei y es que se sulfura mucho. Bastante argentino en ese sentido, que no le importa con quién esté hablando. Si la discusión trepa, él va a trepar con la discusión siempre y cuando la otra persona también esté trepando. Lo que lleva a que fue una discusión que fue trepando y Milei explotó. Ahora, fue una discusión verbal. Nunca se llegó a ninguna agresión física ni nada por el estilo. Lo que me lleva, no te veo enojado con Alberto Fernández, que cagaba a trompadas a su mujer siendo el presidente de la nación. Es algo muy diferente y mucho más grave. Segundo, algo que también dejó muy en evidencia, violencia es violencia. Aunque muchos medios dicen, no, los seguidores de Miguel, me chupa un huevo lo que digan los medios de comunicación. Porque al fin y al cabo, si un tipo le pega a otro, es violencia. Si una mina le pega a un tipo, es violencia. Si un tipo le pega a una mina, es violencia. La violencia es violencia y la violencia genera violencia. Pasando a la ley base, ¿tenés prueba de lo que estás diciendo? No, estás repitiendo lo mismo que se viene repitiendo por parte del peronismo. Sin embargo, Cuader es parte del peronismo. Primero, o sea, si esto es verdad, tenés un problema, porque moralmente tu partido es el que está aceptando coimas. Eso por un lado. Por el otro, si esto es cierto y vos lo podés confirmar, estarías siendo cómplice por no mostrar las pruebas. Pruebas que no tenés, así como ninguna persona tiene las pruebas. ¿Por qué? Porque simplemente se agarran de, a ver, Cuader es peronista, pero Cuader aprobó la ley bases. Pero entonces Cuader algo trama y por lo tanto, mirá, se lo agarraron en la frontera con $200.000 no registrados. ¿Se entiende? Es una conexión que muchas veces no tiene nada que ver, puede ser de otra cosa. Y podría decirte, podría ser algo como esto. ¿Quiénes son los que tienen más causas en el país? Y bueno, sí, lo tenés a Devido, la tenés a Cristina, lo tenés a Macri, pero entre las personas, que eso ya los conocemos, esos tres, también lo tenés a Kicillof. O sea, tranquilamente te puedo decir, todos esos tienen plata no registrada y la justicia tiene algún tipo de sostén para mantener esas causas y por lo tanto no estaría tan equivocado. Sin embargo, no puedo afirmarlo porque yo no tengo las pruebas. Sin embargo, sí puedo afirmarlo, por ejemplo, de Devido o de Cristina, porque son dos personas que ya están condenadas por ese motivo. Entonces, primero, aprende cómo argumentar o cómo utilizar algunas cuestiones para poder argumentar. ¿Cuánta gansada inventada para defender lo indefendible? ¿Qué te inventé? En cambio, vos sí estás inventando conexiones que todavía no fueron probadas. Esa es la gran diferencia. Segundo, todo es un psiquiátrico. ¡Pará! Y el gobierno está aprobado. Y es suficiente para echarlos a todos legalmente. No, si fuera suficiente ya se los hubiera corrido. Perdón, vos tenés la respuesta de por qué no se los corrieron. Porque la justicia es de ellos. Así. ¿Hace cuánto que está gobernando? 1 año. Ok. ¿En 1 año ya tiene la justicia completa cuando ni siquiera tiene estructura para poder votar lo que se le cante? ¿Se entiende? Antes de sacar conclusiones, mira el panorama. Porque todavía no están todos los jueces. Todavía la justicia no está determinada. Y todavía falta muchísimo camino. Es algo que vos no entendés. Nosotros nos hacemos cargo y ustedes de los suyos no. Mentira. Cuader, primero, es peronista. Lo votaron ustedes. No se están haciendo cargo. Si es como ustedes dicen, no se están haciendo cargo. Segundo,
de Alberto Fernández no se hacen cargo. Fue por el PJ para cagar a trompadas a su mujer mientras destruía un país. No se hacen cargo. Sergio Massa destrozó el país como ministro de Economía y lo volvieron a votar. No se hacen cargo. ¿Querés que siga? Puedo seguir. Vamos con un mensaje más tranqui. Bueno, seríamos potencia, querido. ¿Con quién? Nicolás. No. No. Vamos ahora sí que siga un mensaje más tranqui. No me hagas reír, eres economista, contador. Hubieras puesto administrador y quedaba mejor, pero no creo que entiendas la diferencia. Bueno, no soy economista, no soy contador, soy estudiante, licenciatura en economía es lo que estudio. Así que algo de información tengo. Y ante lo siguiente, no escucho a Kachanowski, a Broda, a Caballo, no sé ni quiénes son. Ahora, sí me baso en la lectura. Schrödinger, Locke, Mises, Hayek, Adam Smith, David Ricardo. Inclusive he leído más veces de lo que me gustaría admitir a Keynes o a Marx. Ahora, yo a base de eso saco la información para sacar las conclusiones. ¿Y creen que la economía tiene un repunte? No es que lo crea, querido. La base de lo que yo digo son datos. A mí no me importa lo que yo crea, no me interesa. Ahora, lo que los gráficos y la data me digan es lo que yo voy a decir a base de teoría económica. Ahora, algo interesante es, por ejemplo, cuando vos haces una devaluación, sí, te aumentan los parámetros negativos, luego hay un rebote que cae. Y esto no solamente hablo de Milei. Por ejemplo, Massa cuando devaluó y culpó al FMI, pasó exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando el rebote termina, a partir de ahí vas a determinar si las medidas sirven o no. Por ejemplo, cuando el rebote de Massa terminó, subieron todas las variables negativas. ¿Por qué? Porque las medidas que estaba tomando Sergio Massa aumentaban la pobreza, aumentaban la inflación. En el caso de Milei, luego de terminar el rebote, siguió bajando, por ejemplo, la inflación, siguió bajando la pobreza, siguió bajando la indigencia, porque se estaban tomando las medidas con respecto a mantener ese rebote en el tiempo y que no sea un rebote, sino que sea una tendencia. Es distinto. Este comentario lo van a responder ustedes, no yo. ¿Ustedes votarían a Milei si Villarroel no hubiera estado de vice? ¿Sí o no? Puntos extra por lo de Nostradamus, me ha encantado. Sin embargo, ¿a cuánto va a estar el pan mañana? Bueno, no tengo la más pálida idea. Sin embargo, sí puedo más o menos darme una idea de que no va a aumentar o que va a aumentar muy poco. Porque la inflación está baja y va con una tendencia bajista. Sin embargo, diciembre, ya lo hemos hablado, suele ser un mes inflacionario y por lo tanto hay que ver algunas cuestiones. Sin embargo, no estoy acá para esto. Te recuerdo que el trueque salió durante los gobiernos liberales peronistas. No pueden ni analizar bien el pasado y hablas del futuro. Vamos al pasado para hablar del futuro. Lo que sí te pido disculpas porque el gráfico llega hasta el año 2018, no estaba hasta el 2024, pero nos interesa la historia porque en eso estamos. Desde 1811 hasta el año 2018 está esta gráfica, así que creo que nos puede llegar a servir. Ahora, la izquierda no gobernó la Argentina. Ahora, sí el peronismo y según vos el liberalismo. Sin embargo, ninguno de ambos partidos tuvo la inflación más alta. ¿Y qué tiene que ver la inflación? Que mientras más alta la inflación, más posibilidades de trueque que aparezca hay. Ahora, el radicalismo es donde más inflación hubo y donde más trueque había. Así que, ni uno ni el otro. Estudié historia. Ahora, los periodos liberales que llaman ustedes, como ser el de Carlos Saúl Menem, aunque era peronista, tiene la convertibilidad y podemos ver en la gráfica cómo fue la inflación. Ahora también podemos ver qué pasa después de ese gobierno liberal cuando llega el kirchnerismo. El populismo aparece y la inflación sube. Y cuando más alto la inflación, más chance de que aparezca el trueque hay. Con este mensaje no puedo evitar sonreír pensando en el capítulo Los Simpsons donde lo suben a Homero de la catapulta, lo bajan y tiran al investigador de... Bueno, en fin, pero argumentos no hay. Y como hay varios mensajes que estaríamos mejor que con Milei de Nicolás del Caño, quiero hacer una breve aclaración. Usen las neuronas. Tendrán dos, pero pueden ser funcionales de vez en cuando. El contexto era 2019. Milei ni siquiera era diputado. Así que, por un lado, pensemos en eso. Por el otro, refuten. Y refutar, no me hago referencia a que digan algo así, el judío agarra plata yanqui, no le importa nada. Porque eso diría el nacionalsocialismo. Así que, eso por un lado. O en su defecto lo diría el GO. El GO, para el que no lo sepa, es un movimiento que aparece para dar el golpe de Estado de 1943. Y sí, uno de los líderes era Juan Domingo Perón, en el cual consideraban de que los judíos, la masonería
eran de los principales factores que había que cuidar al Estado, porque le hacían daño. Estás sacando conclusiones sin conocer las propuestas de la izquierda. Mentira, porque simplemente yo cada vez que hago un what if, lo que hago es, estas son las propuestas que tenían en su momento cada candidato. Bueno, ¿cómo funcionarían estas medidas si se implementaran en la realidad? ¿A base de qué? Teoría económica. Así que no. Pero acá viene lo que me llama la atención de todo tu mensaje. Es tu canal y podés decir cualquier cosa. Ok. Pero no podés decir que los trabajadores... O sea, ¿puedo decir o no puedo decir lo que quiera? ¿En qué quedamos? Sí, la izquierda es así de coherente. Podés hacer las cosas, pero si las cosas que vas a hacer me molestan, ya no las podés hacer. Claramente repetís el relato del sistema, que no hay plata. Y la Argentina puede darle de comer a 10 argentinas. Acá hay un punto en el que sí tenés razón y es, Argentina produce masa de alimentos del que necesitaría para alimentar a su gente. Sin embargo, esto solamente se daría en un escenario comunista, lo cual no va a funcionar. Los que miran los videos míos, esta frase ya la habrán escuchado y es, la economía es incentivos, todo lo demás es accesorio. Ahora, principio 4 de la economía, incentivos. Vamos a eso. Bueno, resulta de que sí tenés razón, pero si vos le sacás la comida que está produciendo el productor, lo que va a pasar es que va a producir cada vez menos porque no le es rentable, llevando inevitablemente y muy rápido a una hambruna, aún teniendo capacidad para producir mucho alimento. ¿Por qué? Porque los incentivos son muy claros. Si el incentivo es producir, o sea, mantener un precio competitivo, van a producir mucho. Ahora, si el incentivo es mantener un precio bajo o directamente sacarle, y no van a producir porque no les conviene. Es así de simple. Por más de que tengas la capacidad de producir, no quiere decir que esa capacidad se vaya a utilizar. Es lo que muchas veces no entienden. ¿Y de qué te preocupas si sos un pobre tipo igual que todos los demás? Tenés razón, soy una persona común y corriente. Sin embargo, eso no quita de que quiera esforzarme por crear algo propio, no quita de que me voy a esforzar por estudiar cada vez más de lo que pueda y de lo que me gusta. Además, esto no quita el otro punto. Como vos decís, no se te va a expropiar ninguna empresa a vos, y tenés razón. Por lo menos hasta el día de hoy, porque el futuro es incierto. Ahora, si se expropian empresas, van a ser deficitarias. Y eso va a llevar a una mayor emisión monetaria dependiendo cómo se manejen las cosas o dependiendo si se permite que cierren. Si cierran, ¿quién pensás que sale perjudicado? Sí, el laburante, la persona común y corriente, vos y yo. Así de simple. Ahora, si no quiebran y directamente se trata de cubrir a base de emisión monetaria, aumenta la inflación. ¿Y a quién pensás que va a perjudicar? ¿Al rico? No. A la persona común y corriente, a vos y a mí. ¿Se entiende por qué me molesta? Ahora, que vos no entiendas de economía ya no es mi problema. La primera parte del mensaje te la doy 100% como válida porque es especulación de un simple what if para entretenernos entre todos. Así que en esa parte no tengo ninguna cosa que recriminar o responder porque te lo doy como válido. Porque podría pasar lo que vos decís, podría pasar lo que yo digo, podría pasar otra cosa que nada tenga que ver ni con lo que vos decís ni con lo que yo digo. Puede pasar muchas cosas. Sin embargo, la segunda parte del mensaje ya estamos entrando en un ámbito real. Y ahí sí puedo responder. Así como tampoco se permitieron los delirios de Milei, como la privatización masiva de empresas, la dolarización, el fin de la educación pública, entre otros delirios. Hay varias mentiras acá y vamos una por una. Primero, la educación jamás estuvo en riesgo. Lo que sí está en riesgo son aquellos que por ahí se aprovecharon de la educación. Por ejemplo, Lustó, donde las campañas eran utilizando dinero de las universidades. Eso como punto número 1. Como punto número 2, el tema de los vouchers es una cuestión un tanto más complicada, pero tampoco afecta al tema de la educación pública. En todo caso, solamente afectaría a aquellas que no sean competitivas o que no les interese la educación de los chicos, o que los padres consideren que no quieren educar a sus hijos y por lo tanto no los manden. Es distinto. Ahora, la privatización de empresas sí se aprobó. Ahora, ¿por qué no se está privatizando? Porque primero tienen que ser rentables para que alguien las quiera comprar. Porque vos no vas a comprar un negocio si es deficitario. No vas a comprar algo para perder plata. Y por lo tanto, lo que se está haciendo es buscar que sea lo más rentable posible para el que lo quiera comprar. Primero, por una cuestión obvia. Si es rentable, vale más plata. Y por lo tanto, también es más fácil de venderlo. Así que, fíjate bien. Con respecto a la privatización, ya es otra historia porque podemos entrar acá en especulaciones. Primero, una dolarización, ¿para qué sirve fundamentalmente? Eliminar escenarios donde la inflación es imparable.
Por lo tanto, bajo un escenario de una hiper inevitable, y la dolarización era una buena alternativa. Aunque, siendo liberal, tampoco estaba muy convencido de la dolarización porque creía que podía hacerse algo para rescatar todavía el peso. ¿Y sabes qué? Se rescató el peso. ¿Por qué? Porque el peso durante el 2024 fue ganando valor. Inclusive, esto evitó que tengamos una hiper. Entonces, hay muchas cuestiones y muchos factores que tienes que tener en cuenta de para qué sirve una dolarización, cómo se va a dolarizar, porque ese es otro motivo. Si no tenés dólares para dolarizar, no podés dolarizar. Así que se sacó de la mesa, primero porque ya no estamos en un escenario de una hiper. Segundo, los dólares no están ni siquiera para sacar el cepo todavía. Y finalmente, hay un motivo más. Dolarizar en un país como la Argentina es peligroso. Y esto creo que Milei lo habrá notado una vez que entró al gobierno, porque si tenés déficit, en un escenario donde tenés una moneda propia, emitís impuestos o deuda. Sin embargo, en un escenario dolarizado cambia. La emisión ya no la tenés. Solamente te queda deuda o impuestos. Lo que nos lleva a que Ecuador lo sufrió. No podía emitir y gastaban más de lo que recaudaban. Y por lo tanto entraron en una crisis bestial. Y eso en Argentina sería inevitable si entra el populismo. Y sería inevitable bajo los parámetros en los que se asumió este gobierno con un déficit fiscal bestial. Entonces, tampoco permitiría en un mediano y largo plazo poder bajar impuestos. Por eso la dolarización se sacó sobre la mesa, sin contar el tema de los escaños por parte de la Libertad Avanza. No tienen estructura para poder votar algo referente a poder dolarizar, pero sí para poder hacer una competencia de monedas, lo cual sí se hace. Ya casi terminamos. No hace falta hacer un máster de economía para darse cuenta de que el tipo devaluó los salarios en un 66% en un año. No sirve. Gobierna para empresarios esclavistas. ¿Seguro que tu gobierno no devaluó? Ahí tenés el gráfico de brecha cambiaria, lo que quiere decir que si ese gráfico está en cero, significa de que no hace falta devaluar. Hay varios parámetros más, pero en esencia vamos a tomar solamente este factor. Todo lo demás lo vamos a dejar ceteris paribus para que sea más fácil analizarlo. Ahora, mirá la brecha con la que asumió Milei. Eso lo dejó tu gobierno. Y eso, para arreglarse, se necesita devaluar. Además, tu gobierno asumió con un dólar en 60 pesos y se fue con un dólar oficial en más de 350 pesos. Ahora, ¿cuánto estaba el blue? 65 pesos. ¿Con cuánto se fueron? 1000 mangos. Eso no es devaluar, eso no es destrozar el salario real de la población, de los jubilados. ¿No es eso? Si hay algo que odio, son los comentarios cobardes. Y no lo digo por este comentario. Claro, porque ahora estamos bien. No, lo digo por el siguiente. Yo respondí a alguien y vos respondiste en un comentario para que yo no lo vea, insultando. ¿Sabes qué es eso? Eso es cobardía. Pero no voy a ir por este lado, voy a ir directamente por tu argumento, porque por lo menos trataste de argumentar algo. Y te doy algunos puntos por eso. Así que, el sueldo promedio de 500.000 pesos, ya sea en blanco o en negro. ¿Sabes quién lo dijo eso? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? Bueno, cuando Villarroel vino y dijo, gano 2 chirolas. Bueno, lo dijo Milei. Eso fue el argumento de Milei para decir, no, está hablando cagadas. Milei lo dijo. Así que, por un lado, estás usando los datos de Milei. Así que datos usas. Pero yo vivo en la realidad, no leyendo informes. Y bueno, a ver, un informe, una gráfica, es el reflejo de la realidad y por lo tanto sirve para tomar medidas. Sin embargo, también hablas de una devaluación justificada y acá vamos a hablar un poquito. Mucha gente quizás no entiende por qué muchos economistas de renombre fracasan y es porque se basan solamente en datos y no miran la realidad, entonces toman la decisión a base de los datos, lo que no está mal, pero dejan pasar de lado la parte de cómo va a reaccionar la sociedad. Milei, en cambio, no lo hizo. Pongámoslo así, tenía que devaluar. Devaluó. Incluso devaluó menos fuerte de lo que muchos esperábamos de que fuera la devaluación. Pero el mismo día que devaluó, ¿cuál fue otra de las medidas? Aumentar la tarjeta alimentar 50% y la asignación universal por hijo 100%. ¿Por qué lo hizo? Por el mismo motivo por el cual se hizo economista. Irónicamente, porque el mismo Milei comentó varias veces que él iba a hacer otra cosa y se terminó metiendo en economía por la hiper de Alfonsín, en lo cual veía a su madre que le aumentaban los precios todos los días y dijo, quiero entender esto. Él vio lo que es sufrir la inflación. Por eso mismo sabía de que, primero, si devalúa, aumenta la inflación, cosa que ha pasado, pero tenía que poner alguna medida que rescatara y paliar un poco las consecuencias de esta inflación en las clases más bajas. Ahora, ¿cuál fue su respuesta?
la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar. Así que no podés decir que dejó al voleo a la gente, porque no es así. Y preguntarle a los que tienen que cerrar sus pymes por la recesión y la apertura de las importaciones. Primero, ¿quién pensás que va a pagar si no abrís las importaciones? La gente, porque se crean monopolios y oligopolios donde no deberían existir, llevando a que se ponga el precio que se les cante. Pero ¿sabés quién lo paga? La gente. Así que abrir las importaciones es un alivio para la gente. Ahora, si las empresas no saben ajustarse porque no son competitivas, ya no es culpa tuya, no es culpa mía, lo lamento. O a los miles de empleados públicos despedidos en nombre del déficit cero. No es en cuestión del déficit cero. Pongámoslo así, ¿cuántos empleados públicos sabían que eran ñoquis? Y mira, ni siquiera ñoquis porque no quieran trabajar. Eso los voy a sacar de la discusión para que estemos en una discusión más pareja. Aquellos que no podían trabajar por el exceso de empleados que había. Pongámoslo así, tenés un restaurante y necesitas 2 chefs. Bueno, pero en vez de 2 tenés 10. Se van a chocar entre sí. De última se van a alternar porque no tienen qué hacer. Y entonces no están haciendo nada, no están produciendo. Ahora, eso sería en el sector privado y que se jode el empresario por contratar de más. Pero en el sector público lo pagás vos. ¿Qué sentido tiene de que gasten la plata de los impuestos, tu plata, mi plata, en boludeces porque simplemente no saben cómo bajar el desempleo de forma real y tienen que hacerlo de forma artificial llenando el Estado de gente que no debería de estar? Bueno, esto es evidente. Otro rata, plan económico, si tiene plan económico, si tiene plan económico. Ok, en ese video aclaré que no había encontrado el plan económico de Moreno y por lo tanto me basaba en lo que decía y pregonaba. ¿Y saben qué? Salió mejor parado Moreno sin usar el plan económico que utilizando su plan económico. Resulta que este es el plan económico, no completo de gobierno, económico. Tiene 46 páginas. De las 46 páginas, además de que la parte meramente de las medidas son boludeces, son 2 páginas. No se explica absolutamente nada y no te diría qué consecuencias puede traer, cómo solucionarlo. O sea, es mucho mejor lo que yo hice para Moreno, que, bueno, pregona esto, que lo que Moreno proponía. Justamente Moreno reivindica a Perón de la segunda presidencia, el Perón del Congreso de la Productividad. Si haces un video haciéndote el irónico, infórmate. Papá, no sabes la data que me acabas de pasar para poder hacer un video irónico. Del Congreso de la Productividad. Veamos. Como ya tengo video hablando de la reforma constitucional del 49, vamos a cortarlo un poco. Para reformar la Constitución necesitas 2/3 partes del Congreso, lo que quiere decir que el Senado a Perón sí le dio las 2/3 partes. Listo, ya está. Problema resuelto, sí es legítima. No, porque también forma parte del Congreso los diputados. Pero en diputados necesitaba 102 votos, sacó 96, lo que quiere decir que la reforma del 49 no podía hacerse. ¿Qué pasó? Se hizo de todas formas, de forma ilegítima, permitiéndole, entre otras cosas, la reelección, lo que lleva a que su segundo mandato no sea legítimo, lo que lleva al golpe de Estado, lo que nos lleva siempre a la misma pregunta: ¿se le puede dar un golpe a un gobierno ilegítimo? Bueno, esa pregunta te la dejo. Sin embargo, vamos al otro. ¿Qué decía el artículo que permitía la reelección? Puede ser reelecto. ¿A qué te hace acordar? Formosa. Sí, con la reforma que se hizo en la década de los 90. Puede ser reelecto. Ahora, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, dado el mismo panorama de puede ser reelecto, Gildo Infran pasó de ser vicegobernador en 1987 hasta 1995, en 1995 como gobernador hasta el día de hoy. O sea, Perón quería ser un dictador. Lamentablemente, se le dio un golpe de Estado antes. Y como vos decís que Moreno reivindica eso de Perón, bueno, según tus palabras, Moreno quiere ser el dictador de Argentina. Si fuera eso, bueno, vaya y pase, las urnas pueden sacarlo del poder y nada más. Pero hay más por el estilo. Resulta de que en 1956 sale el libro negro de la segunda tiranía y esto fue un informe ley, lo que quiere decir que te muestra qué se le decomisó a Perón, qué tenía antes de asumir, cuando era parte del GO, y qué es lo que se le sacó en 1955. Como también tengo video hablando del tema, solamente vamos a reducirlo así. Perón, cuando asume como presidente, tenía hasta deudas. Recordemos que Perón no era empresario, con lo único que se financiaba era con su sueldito de presidente. Lo interesante es que cuando se va, las deudas habían desaparecido, los inmuebles se habían multiplicado, porque pasó de tener 1 a tener más de 17. Bueno, aparte de pasar de tener un auto a más de 20, aparte de no tener moto y después pasar a tener más de 200 motos de colección, más de 1200 barras de oro y plata,
piezas de marfil, piezas de arte, entre muchas otras cosas, siendo que su apoderado fue a decir de dónde había sacado las cosas, pero le dijo, a Perón se lo regalaron. Y hay una cosa más, y es mucho más interesante. ¿Qué pasó con los Pílaga? Bueno, fueron aniquilados. Un pueblo originario de la mano del gobierno de Perón. ¿Eso es lo que tu amigo Moreno reivindica? Y vamos a seguir con un mensaje irónico. Bueno, ok amigo, Argentina va muy bien, no hay pobreza, buenos salarios, jubilados felices, el empleo por las nubes. Sos muy poco honesto, amigo mío. ¿Sabes por qué? Porque yo en ese video estoy mostrando la mentira que está utilizando Eduardo Garzón. En otras palabras, te dice, miren la pobreza, 57%. Dato de enero 24. Obviamente, después de la devaluación y todo eso, sí, tenés un incremento de la pobreza, de la inflación y todos los factores negativos, que luego tiene su rebote. Lo que yo hice fue, bueno, este es el dato que te da Garzón. Este es el dato más reciente. Punto. Esto es lo que te dice Garzón. Esto es el dato más reciente. Si no sabes mirar un gráfico, lamento decirte que no es mi culpa. En todos los videos que he hecho respondiendo, es la primera vez que vi un comentario que realmente me gusta. Aunque sí, la primera parte, no es ninguna cuestión subjetiva. He mostrado todos los datos de lo que hablo, así que más que nada es objetivo el asunto. Pero bueno, sacando esa parte de lado, el FMI ha puesto al país en cuarto lugar de decrecimiento económico detrás de Haití, Zimbabue y el tercero no me acuerdo. Perfecto, tenés razón en eso, sin embargo, estás desactualizado. Y te voy a explicar por qué. Primero, eso se dio después de la devaluación quita de precio y por lo tanto se hizo una estimación hacia futuro de cómo iba a terminar el año 2025 Argentina. Lo que nos lleva a estimaciones más actuales. Pongámoslo así, el FMI prevé 2 años seguidos de crecimiento. Y uno puede decir, bueno, pero a ver, son estimaciones de ahora para el 25 y 26. Sigue siendo lo mismo que estás criticando vos. Sí, pero lo que me interesa es la segunda imagen. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, se espera un crecimiento de 5%. Sin embargo, el subtexto nos deja en claro lo siguiente. En su reporte, el organismo también indicó la recesión en 2024 fue más leve de lo esperado. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, tenés razón con lo que decís, hay un detalle. No son los números definitivos de una estimación. Una estimación es eso, una estimación. Y puede fallar, como en este caso. Bueno, estimo que vas a decrecer tanto, decreciste menos. Bueno, se entiende algo hoy. La segunda parte no te la voy a responder porque es parte de un video que estoy armando. O sea, no tu comentario, sino el tema con respecto a convertibilidad, así que no quiero hacer spoiler. En el momento que defendes la baja de sueldos y el despido de la gente de limpieza y la seguridad, te das cuenta de lo colonizado que estás. Primero y principal, yo dejé bien en claro que tanto seguridad como la limpieza en un hospital es sumamente necesaria. Ahora, es necesaria si hay gente. Si no hay gente, no tiene sentido de que pongas a cuidar algo donde tenés que cuidar a la gente, pero la gente no está. Es tan simple como eso. Entonces, yo lo que estoy planteando en ese video es agarrar, tenés unos recursos limitados, porque los recursos son limitados, separar lo necesario para seguridad, para limpieza, buscar que se pueda atender a más gente, porque tu lógica es, bueno, hay que dar más trabajo a los de seguridad, más trabajo a los de limpieza, y bueno, no alcanzan los recursos para atender gente. Bueno, la salud gratuita no sirve para nada porque no podés atender a nadie. ¿Qué sentido tiene una salud gratuita si no podés llevar a nadie? Y vamos a terminar, como no puede ser de otra forma, con un chiste para saciar un poco el mal sabor de boca. Pero si tu mismo gran líder supremo fue kirchnerista y zurdito, esto lo decís por un video que subió el peluca Milei. Sin embargo, vos lo resubiste, pero resubiste solamente un fragmento que te conviene para sostener lo que estás diciendo. Y es este, donde Milei menciona que él en sus inicios empezó mirando las ideas socialistas con buenos ojos hasta que empezó a entender de economía. También hace mención de que el mismo Hayek empezó con esas ideas de izquierda hasta que fue aprendiendo de economía. Inclusive yo te puedo agregar, yo mismo empecé con ideas socialistas hasta que, ¿sabes qué? Sí, aprendí un poco de economía. ¿Y sabes por qué se da esto? Esto viene por respecto a la gente que trata de ayudar a otros, no sabe cómo hacerlo, y cuando empieza a estudiar para ver cómo ayudar, se topa con que esa idea socialista, en vez de ayudar, destroza a la gente, y se da cuenta de que, sí, el liberalismo es mucho mejor que el socialismo si querés ayudar al prójimo. Pero la segunda parte de la respuesta la vas a dar vos solito, Ramón. ¿Cómo sé tu nombre? Porque vos mismo lo publicaste en tu canal de YouTube. Bueno, la descripción de tu canal dice, hola, me llamo Ramón, el canal era Ok, hubo un problema de la pandemia con la cuarentena,
Y bueno, se bajó el proyecto, tuviste que cerrar tu ciber, o sea, con el gobierno anterior, cerraste tu negocio y tuviste que buscar otro trabajo para poder morfar. Lo que me lleva a pensar, ¿por qué carajo lo seguís defendiendo al gobierno peronista que te sacó la comida de la mesa? No entiendo. Sin embargo, esto sigue y es que ahora estás reinvirtiendo para poder hacer minería en criptomonedas. Lo que me lleva a pensar, ok, con el gobierno anterior tenías tu negocio, lo perdiste y con este gobierno estás volviendo a invertir para volver a tener un negocio. Pero este gobierno es un malvado y el gobierno anterior está todo bien. No te entiendo. El nivel de algunos comentarios de hoy pueden dejar mucho que desear, empezando por acá. Ignorante va sin H y con N. Así que aprendan a escribir, vuelvan a la primaria, no sean ignorantes. Y ya que vamos por el lado de la ignorancia, empecemos por este lado. Hay dos claves de personas en un país. Los monoteístas, los que se componen de los obreros, doctores, ingenieros, empleados, comerciantes y demás gente útil. ¿Qué tiene que ver que se crea en un solo Dios y la gente que es empresaria no puede creer en Dios? No, papá. A ver, estás mezclando tantos por todos lados. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, vos mencionás que los inservibles terratenientes, que sus antepasados forjaron sus riquezas. A ver. Primero, y vamos a ponerlo muy claro. Hay algunos terratenientes que está mal su riqueza, ponele. Y se me ocurre Lázaro Báez, que formó su riqueza a base de corrupción. Otros, como Cristina Fernández de Kirchner, también a base de corrupción. Pero no te estás quejando de ellos, te estás quejando de aquellas personas que heredaron algo. Pero acá viene una cuestión. ¿No son las mismas personas que trabajan la tierra y están dando trabajo a las personas monoteístas como vos señalas? O sea, no sé qué tiene que ver Dios en todo este asunto, pero vamos a los hechos. Y es, el que tiene tierra, para ganar plata tiene que trabajarla. Para trabajarla necesita al obrero. O sea, que está dando trabajo al obrero. O sea, los conservadores y sus cipayos como vos, o sea, yo, indígena traidor y... ¿Perdón? Nunca te van a dejar entrar en su mesa. Ok, primero, mesa va sin Z, va con S. Segundo, ¿viste la foto de perfil que yo tengo? Por casualidad, ¿sabés quién es esa persona? No tenés idea porque no sabes de nada. Ese es el expresidente Lacalle Herrera, presidente de Uruguay en el 89. Ahora, qué raro, ¿no? Una persona como yo, un cipayo indígena, morochito, como me dicen algunos, sentado en la misma mesa que el expresidente Lacalle Herrera. Raro, ¿no? ¿Por qué se habrá dado eso? Quizás sea porque soy un terrateniente. No, porque soy un vendedor ambulante. Quizás sea porque soy un idiota útil. No, tampoco porque en esa época ni siquiera canal de YouTube tenía. ¿Por qué será, che? Bueno, déjame comentarte que como estudiante de licenciatura de Economía, algo habrán visto desde la Fundación Federalismo y Libertad para invitarme a esos eventos. O sea, no les interesa tu origen, le interesa lo que podés aportarle al prójimo y lo que sabes. Así que, si no sabes nada y no tenés nada para aportar, obviamente nunca te vas a sentar en la mesa con ellos. El comentario de Guillermo es largo, pero hay algunas cuestiones que están interesantes, así que voy a leer algunos pequeños fragmentos. Perdón, Guillermo, pero se te fue la mano con lo que escribiste. Bueno, según vos, ficha limpia es para proscribir a Cristina, lo cual es, primero que es falso, porque si fuera el caso, ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, tendría nombre y apellido, como fue el caso de 1973 cuando se le devolvieron los títulos, honores y bienes a Juan Domingo Perón, cuando en realidad se le había sacado a muchísima gente en la década del 60, cuando realmente estaba proscripto el peronismo, y solamente le devolvieron las cosas a Perón. Se puede hacer una ley con nombre y apellido para una persona. No es el caso. Es para todo aquel corrupto que esté condenado en segunda instancia. Y acá viene el primer textual. Pero poniendo el caso de que no pueda ser candidata, van a perder igual. ¿Por qué? Y bueno, como siempre les digo, y acá me lo está confirmando un kirchnerista, si no pueden votar a Cristina, van a votar a quien Cristina diga en este caso. Bueno, como Axel es el más cercano y el que más apoyo le está dando, van a votar ciegos a Axel Kicillof. ¿Se entiende? No piensan libremente, no piensan siquiera. Y por lo tanto, lo que la jefa diga es lo que van a votar. Y no lo digo yo, lo dice él. Termina el tema con Axel. Y Axel, al final, votar a Axel será como votar a Cristina. El tiempo me dará la razón. No, te doy yo la razón. Son tan termos que van a votar sin fijarse lo que hace Axel. ¿Por qué? Porque simplemente la jefa lo dice y por lo tanto no piensan por sí mismos y van a votar lo que les digan.
Sin embargo, hay algo muy interesante en tu comentario y es esto. Un verdadero proyecto sería que ningún político o ciudadano de a pie que posea causas no pueda ser candidato a ningún cargo, ni siquiera como asesor. Hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Que sí puede ser utilizado en ese caso como herramienta de persecución política. Y no hace falta remarcar que Cristina no podría ser candidata. Mi amado Vudú y la gran mayoría de peronistas no podrían ser candidatos. Además, ¿qué impediría que se empiecen a poner causas y denuncias a diestra y siniestra sin pruebas solamente por esa cuestión de no quiero que este se postule, no quiero que este otro se postule? ¿Quién va a postularse si cada vez que se quiera postular va a aparecer alguna causa? Por eso se utiliza la condena de segunda instancia. No puedo creer la birrada que dice. Bueno, a ver, creo que te querías tomar una cerveza y bueno, te habrás confundido. Pero bueno, la deuda se está pagando con el oro, con la emisión de bono, que es más deuda. A ver, cierto, el bono, o sea, la emisión de bono, sería deuda futura. Sin embargo, si hacer los ajustes correspondientes hoy, llegado el momento, vas a poder pagarlo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué se está pagando con bono? ¿Por qué? ¿Y por qué el oro de la Argentina está en el medio? Y voy a utilizar página 12 por el título, ya que quieren hacer un lavaje de cara a la ruta del dinero acá poniéndole la ruta del oro argentino. Bueno, resulta que el oro se mandó para que dé algún tipo de interés. Ahora, el tema del oro es porque puede ser embargado. Recordemos que Argentina tiene que pagar cosas que dejaron anteriormente, lo que nos lleva a ¿por qué entonces quieren saber dónde está el oro para poder embargarlo y Milei lo va a permitir? Bueno, ¿sabes qué pasó? Ahora, sumado a esto tenemos el tema de los bonos, pero ¿los bonos para qué son? ¿Qué vamos a pagar con los bonos? Sí, el tema de YPF. El oro se quiere saber dónde está para poderse expropiar en el caso de que sea necesario porque la Argentina no pague por lo de YPF. Lo que nos lleva a ¿quién fue el que puso en la mesa de que expropiar YPF no iba a tener consecuencias? Axel Kicillof. Y como vimos, lo vas a votar a Axel Kicillof porque ustedes votan al que la jefa diga. Y la jefa va a decir Axel Kicillof. Está destruyendo la industria y hasta el campo está sufriendo. Simplemente te voy a decir elegir la que quieras. Se van a bajar retenciones hasta mitad de año en los derivados de la soja y la soja misma, pero también se van a eliminar algunas otras retenciones, como por ejemplo para la caña de azúcar. Y lo que me lleva es, ¿no es un beneficio eso tanto para el campo como para la industria? Pregunto, quizás no lo sea y no estoy entendiendo. ¿Se entiende? Cuando se puede empezar a acomodar las cosas para beneficiar a los productores, se va a hacer. Además, esto es algo que todos los presidentes han pregonado y ninguno ha cumplido. Y entonces yo pregunto, con tu gobierno, con Tugo, como suelen decir, ¿bajaron alguna retención? ¿Bajaron algún impuesto? No, perdón. Crearon impuestos, aumentaron impuestos y perjudicaron muchísimo más al campo y a la industria. Y siguen apareciendo defensores de Moreno. En este caso tenemos, siempre tuvo plan económico. Lo dije y lo repito. Si hubiera utilizado el plan de Moreno, Moreno queda mucho peor parado que en ese video. ¿Se entiende? Porque de las 48 páginas del plan económico de Moreno, 2 son de portada, 2 son de plan económico. Todo lo demás es relleno que no tiene ningún sentido económico. Y como podrás ver, todo lo demás son puteadas. ¿Y sabes por qué es esto? Porque es lo máximo que les da su cabecita. Guillermo, entraste en un video kirchnerista siendo supuestamente liberal. Y digo supuestamente porque en lo que a mí concierne, nada te separa del kirchnerista. Y te lo voy a poner así. En ese video criticaba a Página 12. Pero, ¿qué tengo que leer si quiero criticar a Página 12? A Página 12. Ok, a vos te molestó que lea Página 12. Me llamaste hasta ignorante, pobre ignorante. Yo te hago una pregunta. ¿Criticás la emisión monetaria? Seguramente sí. ¿Leíste Keynes? Seguramente no. ¿Cómo podés criticar algo que jamás leíste? Entonces quiere decir que criticas algo sin haberlo entendido, porque simplemente estás repitiendo lo que otro dice. Por más de que esté de acuerdo en que la emisión monetaria es lo peor que le puede pasar al mundo, pero ¿por qué lo estás diciendo? No entendés lo que estás hablando. El kirchnerista critica y putea de arriba, sin entender lo que está viendo, sin entender lo que dice, porque simplemente lo dijo otro. ¿Qué te hace distinto a un kirchnerista? Sos un fanático, no sos un liberal. ¿Se entiende? Un liberal piensa por sí mismo. Y te voy a dar una pequeña lección gratis. John Locke, padre del anarcocapitalismo. Un liberal. Pensaba muy distinto a Adam Smith. Adam Smith, padre del minarquismo y padre del liberalismo. Pensaban distinto. Y nada le hace más liberal a uno que al otro, y nada hace menos liberal a uno que al otro. Así que, Guillermo, no sos distinto al kirchnerista. ¿Y sabes qué? Sos
un ignorante. Yo no sé quién habré sido en mi vida pasada, pero tengo que haber sido muy malo para comentarios como este. Ah, solo 6 estados tiene la Argentina. Vamos al INDEC. Van a entender con el INDEC. Bueno, el video hablaba de inflación y cómo esta se mide. Así que el INDEC es el mejor lugar para ver esto. Lo que nos lleva a 2,7 de inflación en diciembre, 117,8 la interanual. ¿Me sigue el kirchnerista de turno hasta acá o le tengo que hacer un dibujito? Porque se va a complicar un poquito. Bueno, lo que nos lleva a lo que sería la inflación durante el año. Podemos ver la tendencia bajista tanto en la mensual como en la interanual. Pero esto no nos interesa, lo que nos interesa es el cuadro de arriba. El cuadro de arriba, lo ampliemos, es este. Ahora, consejo para el kirchnerista de turno. Respiren, por favor. Acá hay 6 segmentos y un séptimo que dice total. Bueno, el séptimo no lo vamos a contar porque es la media del país. Entonces, de los 7 nos interesan 6. Entonces, ahí tenemos por qué el comentario dice 6. Bueno, ¿se entiende? Ahora, noroeste, 2,9. Ah, entonces quiere decir que son 6 provincias. No, por Dios, no. El noroeste incluye Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. 5 provincias, ¿sí? Cada segmento dentro de sí mismo tiene la media de su región. Entonces, para sacar la nacional, se sacan los promedios regionales para promediarlos y que dé la nacional. Por eso se hace con 6 regiones.